vamos a ver un poco de estructura macroscópica, tipo de hueso, semiología. Bueno, el hueso está compuesto por epífises. Este esquema nos va a servir para poder estudiar la parte del hueso. Bueno, este es un hueso largo. En el hueso largo podemos ver las siguientes partes, ¿no? Tenemos la epífisis, la metáfisis y la diáfisis, ¿no? Como ustedes ven, la diáfisis está entre ambas metáfisis. Si ustedes ven acá cómo es la radiotransparencia, están viendo ustedes que la epífisis es más radiotransparente, igual la metáfisis. ¿Por qué? Porque tiene más tejido esponjoso y trabecular. El hueso, usted como sabe, este hueso es de forma tubular, es la diáfisis, la parte más larga, donde la cortical, el hueso compacto, va a ser grueso, un poquito grueso, puede ser de 4 a 5 milímetros. Conforme se va acercando a la metáfisis, se va adelgazando, de tal forma que en la parte articular prácticamente es una línea densa, ¿no? Una línea densa, el hueso compacto, en la parte articular. El hueso está cubierto por un periósteo, pero el periósteo es radiotransparente, no lo van a ver. En esta zona de la metáfisis se encuentra el cartílago de crecimiento. Pero ya en los adultos, el cartílago de crecimiento está reemplazado por el hueso trabecular o hueso esponjoso. Si vemos acá, como estoy viendo acá, miren, esta línea densa es la cortical, bien delgadita. Y por encima de ahí está el cartílago hialino. Ese es radiolúcido, no la van a ver. Ahora, la región, o sea, el diáfisis tiene el canal medular, ¿no es cierto? Y el canal medular está un revestimiento de endostio. Ese endostio es un tejido conjuntivo que tiene células osteogénicas que van a formar los oblastos para formar hueso, ¿no? De recambio. El hueso de la médula, o sea, el tejido óseo esponjoso, en la edad de crecimiento, más está compuesto por médula ósea roja, se puede decir, ¿no? En cambio, en el adulto ya más es médula ósea amarilla. Por eso que en resonancia cambia, se ve, digamos, la grasa más hiperintensa en T1. Pero vamos a seguir acá en esto. El periósteo también está formado por dos capitas: la capa externa fibrosa de fibroblastos y la capa interna también de recambio, puede ser, donde está para formar hueso con los fibroblastos, la capa interna. Pero eso no la vemos. El periósteo solamente se va a ver después de 10 a 15 días, cuando hay un proceso inflamatorio, cuando tiende a mineralizarse el periósteo. Si no, no lo vamos a ver. Bueno, acá tiene un esquema de lo que hemos hablado. En este esquema de acá tenemos un hueso en etapa de crecimiento. Miren cómo se ve el cartílago de crecimiento, ¿no? Que también le llaman fisis, es radiolúcido. Esa línea negrita transversal, ese es el cartílago de crecimiento o la fisis. El cartílago hialino, como le dije, es en la parte articular, es un cartílago hialino elástico y resistente, ¿no? Ahí encima del cartílago articular no hay periósteo, por si acaso.
Contienen los condrocitos que producen una red de fibras de colágeno y proteoglicanos. No tiene inervación ni vascularización el cartílago articular. En cuanto a la estructura macroscópica de los huesos y tipo de huesos, vemos que la dureza de un hueso más va a depender de los componentes inorgánicos. En cambio, su elasticidad y resistencia se debe a una matriz orgánica, particularmente el colágeno, ¿no? En general, el hueso compacto es el 80% del esqueleto y un 20% del tejido esponjoso. La constitución. Bueno, no todos los huesos son iguales en tamaño y consistencia. Los componentes inorgánicos son aproximadamente el 2/3 del peso del hueso. Tenemos que estar formado un 25% de agua, un 45% de minerales como el fosfato, carbonato de calcio y un 30% de materia orgánica, principalmente el colágeno y otras proteínas. El esqueleto, como ustedes, está formado por 206 huesos, se divide en esqueleto axial y esqueleto apendicular. El axial son más o menos 80 huesos, ¿no? Y ahí lo tienen, son huesos de la cabeza, cara, cuello, columna vertebral, y su función principal es proteger los órganos internos, y soportan también el peso del cuerpo. El apendicular generalmente nos sirve, su función principal es el movimiento, ¿no? Y más o menos son 126 huesos y son de las extremidades superiores e inferiores, la cintura escapular y pelviana. La clasificación, tenemos huesos largos. Aquí este es un ejemplo de un hueso largo, como ustedes tienen forma cilíndrica. Ya hemos dicho que los huesos largos se dividen en la metáfisis, epífisis y diáfisis, el húmero, fémur. Los metacarpianos, los metatarsianos los metatarsianos, todos son huesos largos. Un poco corto, pero la forma tiene forma cilíndrica. Acá tenemos huesos largos, los metatarsianos. Esta es otra clasificación, huesos cortos, tienen forma cuboide, ninguna de sus dimensiones predomina. Su función es de amortiguamiento. Ejemplos, tenemos huesos del carpo y huesos del tarso. Ustedes deben familiarizarse, sobre todo por los nombres, ¿no?, de estos huesitos. Acá muy rápidamente tenemos el 5, el trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso, el hueso piramidal, algo superpuesto, el pisiforme, el semilunar y el escafoides. Otra clasificación, huesos planos, que son delgadas, constan de dos placas casi paralelas de tejido compacto. Y entre estas se encuentra el hueso esponjoso, ¿no? O sea, si ustedes ven acá el cráneo, porque el hueso plano va a tener tanto externa e internamente el hueso compacto delgadito, ¿no?, paralelos. Y entre esas va a estar el diplo, y ahí está el tejido esponjoso. Igual, el omóplato es un tejido, un hueso plano. Acá tenemos una radiografía donde podemos ver la escápula, que no está más o menos acá representada, es un hueso plano. El hueso ilíaco también es un hueso plano, el isquion, que también viene a ser un hueso plano. En los huesos irregulares, otra clasificación es, por ejemplo, tenemos las vértebras y algunos huesos de la cara, son impares y están en la línea media. Su función principal es protección del sistema nervioso central, o sea, acá en este caso la médula ósea, ¿no?, la médula espinal. Este esquemita le he puesto porque es un esquema donde nos está representando la parte de una vértebra, ¿no?, por su porción anterior, que es el cuerpo. Tenemos acá el arco posterior, la apófisis espinosa. Miren que se forma de juntarse las dos láminas. El 7, que viene a representar el istmo. Este es istmo, más o menos se llega a las articulaciones interapicales, que es el 2, y acá tenemos los pedículos, ¿no?
Y estas son las interposiciones inferiores, y estos son los superiores. Y estos son el 4, la transversa. Y todo eso acá se puede encontrar. Acá tenemos bueno, un ejemplo de vértebra de hueso irregular. Otra clasificación, los sesamoideos. Tenemos un sesamoideo, la más grande, la rótula, acá no la tenemos, pero estos huesos pequeños redondeados son los sesamoideos, ¿no? Están en algunos tendones a los que protegen del uso y desgarro excesivos, o sea, tiene su función. Ejemplo, la rótula, ¿no? Acá también hay otro hueso sesamoideo, en esa zona de acá. Acá hay una pequeñita. Bien. En cuanto a la semiología de los huesos, las causas de lesión pueden deberse a una neoplasia, proceso inflamatorio, traumático, vascular o metabólico. El diagnóstico diferencial se debe hacer en el aspecto radiográfico. O sea, es importante definir cómo son los bordes, qué tipo de, si es osteoblástica, osteolítica, ¿no? Si son homogéneos. Bueno, su interpretación radiológica a veces permite hacer un diagnóstico etiológico. Otras veces hay que ver si es benigna o maligna con otros tipos de exámenes, por ejemplo, una tomografía, o de repente hay que complementar, si uno sospecha de una lesión, por ejemplo, maligna en un hueso determinado, si sospecha de malignidad, es mejor hacer una gammagrafía, ¿no? Para ver si hay en otras partes lesiones de tipo metastásicos. Existen muchas técnicas para el estudio. Se debe buscar en cada caso la mejor relación costo-beneficio. ¿Eso qué significa? Que, bueno, hay que escoger, una vez vista la lesión más o menos sospechosa, entonces elegir la técnica de imagen la más adecuada y puede ser la más cómoda, no muy caro, o que el equipo está accesible a que el paciente que se pueda tomar, ¿no? Otra podría ser que al centro donde van a llevar al paciente, el médico esté debidamente, el radiólogo, ¿no? Debidamente capacitado para hacer un buen diagnóstico. Y si el paciente, por ejemplo, se puede movilizar, ¿no? Entonces, todas esas cosas tienen que hacerse y empezar por lo más simple, ¿no? Del examen, y no estar, digamos, salteándose, por ejemplo, siempre lo simple y seguir una secuencia. Yo veo en el hospital ahora constantemente que de arranque le piden al paciente tomografía, ecografía, radiografía de hueso, ¿no es cierto? Entonces eso no está bien. Primero tiene que ser una radiografía, ¿no? Convencional. El estudio inicial, como le dije, siempre radiografías convencionales. Ante una sospecha de una lesión, generalmente se indica una gamografía de esqueleto total, ¿no? ¿Por qué le digo eso? La gamografía es muy buena porque en un solo examen ustedes pueden ver todos los huesos del cuerpo, no así, por ejemplo, con la resonancia o la tomografía, son exploraciones focalizadas. Ahora, la gamografía tiene una gran sensibilidad, ¿no? Puede sospechar, y puede detectar lesiones, pero le falta especificidad, ¿no? Que sí la tiene la tomografía, la resonancia. En radiología convencional tenemos que ver, dice, es el método básico más preciso en las lesiones óseas solitarias. Ahí podemos ver la topografía de lesión, en qué hueso está de esqueleto, ¿no? Y en qué tipo de hueso. Borde de la lesión. Hay que ver, cuando uno ve una lesión, las zonas de transición, cómo son los bordes. Si de una zona patológica pasa bruscamente a una zona, o sea, normal, o tiene una transición, es un pase lento, ¿no? El tipo de estructura ósea, hay que ver si es osteolítica, osteoblástica. Hay que ver el tipo de reacción perióstica, ¿no? Hay reacciones periósticas, por ejemplo, inflamatorias, por ejemplo, que son de una sola lámina, un
se ve puesto una laminita encima del hueso compacto. También hay de forma laminar, que si lo pueden ver, típico en el sarcoma de Ewing, ¿no? Entonces depende ver bien cómo es la lesión perióstica para ver si es inflamatoria o de estirpe maligna, ¿no? El tipo de matriz de existencia, o sea, la base de la lesión, ¿qué es más? ¿Es osteogénica? ¿Es condral? ¿No? Ahora, la posibilidad de afectación y extensión a partes blandas. Si uno ve detenidamente una imagen en una radiografía convencional, sí se puede ver y puedes ver si hay compromiso de partes blandas o no. También la puede indicar con la simple radiografía convencional el lugar de la biopsia. Miren acá, tenemos un ejemplo, por ejemplo, este es un quiste óseo, donde está en la metáfisis, ven que es una imagen de aspecto elíptico, miren bordes bien regulares, miren cómo adelgaza, miren el hueso, la cortical, ¿no? De la zona de la diáfisis y metáfisis. Otro ejemplo, este es una versión perióstica de una sola lámina, ¿no? Uniforme. Esto es más sugestiva de ser una lesión inflamatoria. Para que se vea el perióstico tiene que mineralizarse y más o menos requiere entre 10 a 15 días de haber comenzado una osteomielitis aguda. Otro ejemplo de una lesión osteoblástica o densa, ¿no? De bordes bien regulares, es homogéneo. Acá hay que ver varios diagnósticos. De repente es un osteoma, un infarto óseo, de repente también, o osteoma osteoide también podría ser, ¿no? Osteoma osteoide, pero no vemos el nido, hay un nido radiolúcido, no lo vemos. También puede ser un osteoblastoma, ¿no? O sea, un tumor de origen osteogénico. Aquí una lesión en el extremo distal de la tibia, vemos una lesión en apolillado, ¿no? Son pequeñas áreas líticas y esclerosis. Miren, estas son las más densas, poco escleróticas, y las más negritas líticas, bordes irregulares. Esto tiene, por ejemplo, se inclina más a una lesión maligna. Es más o menos, así se presenta el condroblastoma. Es una imagen radiolúcida, más o menos lítica, pero miren, tiene un borde bien delimitado y está escleroso, ¿no? Un poco blanco, ¿no? Ese es un tumor, el condroblastoma, que se presenta en la epífisis. Generalmente es en jóvenes, se presenta en jóvenes hasta 20, 22 años, ¿no? Por eso es importante, para hacer un diagnóstico de una lesión ósea, ver la edad del paciente, ¿no? Porque hay lesiones de tumores benignos, malignos, que tienen predilección por ciertas edades. Entonces, eso nos ayuda en la clínica, todo eso nos ayuda a llegar más o menos a un diagnóstico. Esta es una lesión geográfica lítica. Acá, por ejemplo, los bordes, miren acá si bien esta zona está un poco delimitada, pero acá mira, es difuso, irregular, no es muy delimitado, ¿no? Entonces, es una zona de transición mal definida, ¿no? Esta es realmente una lesión metastásica, ¿no? No es como el anterior que vimos que está escleroso, ¿no? Bien delimitado, que también era en el epífisis, en ese caso era el condroblastoma. Esta es una metástasis. Acá también otra lesión perióstica en la parte distal del fémur, y si no se puede ver detenidamente, van a ver presión perióstica, pero en capitas, como capas de cebolla, ¿no? Eso lo van a ver en capa de cebolla, es típico en el sarcoma de Ewing, es un tumor maligno que también es de jóvenes, ¿no? En cuanto a la tomografía computarizada, el examen que uno puede elegir siempre después de las radiografías convencionales.
generalmente se piden en plano axial, pero en aparato locomotor, por ejemplo, se hacen reconstrucciones en 2D y 3D, sobre todo en las lesiones y fracturas, o sea, zonas anatómicas complejas. ¿Cuáles son las zonas anatómicas complejas? La de hombro, la rodilla también, el tarso, el metatarso, la cavidad, la cintura pelviana, ¿no? La cintura escapular. Son zonas complejas que a veces con una radiografía convencional no la vamos a poder ver, pero sin embargo en la tomografía es así, porque ahí no hay superposición de imágenes y podemos ver cómo se desplazan, están desplazados los fragmentos, si hay, los fragmentos son interarticulares, ¿no? Es una gran ayuda. Ahora, por la tomografía computarizada, porque eso, ¿a qué se debe? Por la tomografía computarizada, ¿cómo salen estas imágenes? Se sale por la diferencia de coeficiente de atenuación de los tejidos. La tomografía, gracias a esa diferencia de coeficiente de atenuación de los tejidos, puede caracterizar bien la grasa, cuándo es grasa, cuándo es líquido, cuándo es calcio y aire. Y se puede establecer algunos diagnósticos específicos. Ya está establecido, por ejemplo, hay las unidades de Hounsfield, ¿no? Por ejemplo, si ven un tejido que tiene más o menos en menos 50 a menos 100 unidades Hounsfield, ya es grasa. Líquido es de 1 a 10 unidades Hounsfield. El calcio está por encima casi de 500 o 1000 unidades Hounsfield. El aire es menos 1000 unidades Hounsfield. La grasa, por ejemplo, es, creo que me equivoqué, es de menos a menos 100 unidades Hounsfield. Entonces, ya en muchos tumores ya más clásicos, con estas coeficientes de atenuación, ya podemos hacer diagnósticos específicos. Acá, por ejemplo, es una tomografía axial de las cabezas femorales. Se ven muy bien, no hay superposición y ustedes pueden ver las diferentes partes del acetábulo, ¿no? Y la cabeza del fémur. Acá, muy bien, miren un corte axial, perfectamente estamos viendo la cortical. Miren acá, hay diferentes densidades. Una densidad en la zona más central se ve un poquito más negra debido a que es médula ósea esponjosa pero amarilla, o sea, con más contenido de grasa, por eso se ve un poquito más negrito. Los linfomas intraóseos, vamos a ver mejor así en las imágenes. Esta es una imagen de tomografía, miren. Y vemos en el calcáneo, vemos, mira, una imagen bien, densidad bien baja, es densidad aire. Pero también hay lesiones de tipo osteolíticas, en la región basal posterior del calcáneo. Esto es compatible con bronquiomielitis, ¿no? Y inclusive, mira, acá en las partes blandas hay una comunicación, ¿no? El linfoma es intracalcáneo, también una imagen tomográfica. Ustedes van a ver acá, miren, una imagen de aspecto, parece lítica, ¿no? Pero miren, tienen contornos bien delimitados, algunas calcificaciones, y las unidades de Hamilton van a demostrar que esto es grasa, o sea, es un lipoma. Seguramente que tiene densidades por debajo de 50, menos 50 o 100 unidades Hounsfield. Otra incidencia, de mi derecha. Es otra imagen tomográfica, donde ustedes pueden ver una imagen redondeada de aspecto lítico, pero la densidad, mire, se está pareciendo a las partes, la densidad a las partes blandas. Esa es capacidad cercana a líquido, ¿no? Entonces es más o menos entre 0 a 10 unidades Hounsfield, es contenido líquido dentro de este quiste óseo. Miren como escotes son bien delimitados, inclusive adelgaza fuertemente la cortical.
Esto es otro ejemplo de un condroblastoma. Miren acá en la radiografía, ven una imagen radiolúcida, bordes un poco esclerosos, unos tabiques esclerosos, ¿no? Y la tomografía lo define mucho mejor. Este es un condroblastoma, siempre da el conductor en la epífisis, ¿no? En los jóvenes. Tenemos acá la imagen, en este caso es del húmero, ¿no? Y vemos acá, mire, con todo bien delimitado, bordes esclerosos, parece que hay unas calcificaciones, unas trabéculas densas, ¿no? Es típico en el condroblastoma. Resonancia magnética es una técnica de elección para patología articular y de partes blandas. Tiene una gran sensibilidad en el diagnóstico de lesiones óseas, pero poca especificidad. Menos inclusive que la radiografía y la tomografía computarizada en cuanto a especificidad. La intensidad de señal en resonancia magnética equivale a la densidad de las radiografías y de la tomografía computarizada. Ahora, la intensidad de señal baja es oscura en resonancia magnética y es elevada. Cuando es elevada la señal, aparece brillante en las imágenes. Las lesiones óseas son visibles en resonancia magnética debido a que tienen más agua libre que el hueso sano. Claro, si ustedes ven un hueso sano, prácticamente tiene pocos protones, ¿no? Y gracias a los protones, uno puede ver las imágenes, puede ver las imágenes. Pero si no tiene, es decir, la cortical que está sana, es con escasos protones, no va a tener señal. Pero una vez que ya adquiere una lesión, está formada con más agua en la lesión, por eso que se puede detectar, ¿no? En la resonancia magnética, por sus protones que tiene más, ¿no? la lesión. En cuanto a acá, tenemos un corte de una resonancia magnética. Ustedes están viendo acá, por ejemplo, esta zona ligeramente hiperintenso por su contenido graso de la médula, ¿no? De la médula ósea grasa, es amarillo, paciente de más edad. Acá igual, miren, un poco hiperintenso. O de repente está equilibrado, ¿no? Porque a veces hay un equilibrio entre la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. Cuando hay un equilibrio, entonces lo que sería más hipertenso si fuese totalmente graso, pero debe haber un equilibrio en la médula ósea, ¿no? Entre roja y amarilla. Pero miren cómo la grasa infrarrotuliana se ve bien hiperintenso por su alto contenido de grasa. Ahora, todos los ligamentos, acá tenemos el supraequadríceps, el ligamento rotuliano, miren, la cortical, todos se ven siempre bien hipointensos, o sea, negritas, ¿no? También el ligamento cruzado, también se ve hipointenso. Ligamento cruzado anterior. Vamos a ver la siguiente. Acá tienen otro ejemplo, como lo que habíamos hablado en el anterior, miren, hiperintenso, con su tejido esponjoso amarillo, o sea, graso, acá más grasa, todo lo negrito, cuádriceps, tendones, ligamentos, ese es el ligamento rotuliano, ¿no? Ahora, el cartílago también se puede ver en resonancia, tiene una densidad intermedia, o sea, no es muy ni hiperintenso ni muy hipointenso, ¿no? Se dice que inclusive tienen dos capas que tienen diferentes señales. Es algo más o menos una intensidad señal intermedia. La grasa, como ven, tiene un T corto y un T2 corto, ¿no? O sea, un T1 corto y un T2 corto. Por eso es hiperintensa en T1 e hipointensa en T2. Igual acá tenemos la médula ósea, ¿no? Homogénea e hiperintensa. Bueno, eso lo leían, vamos a seguir pasando.
Yo lo voy a leer. Por ejemplo, acá dice, cuando ustedes vean muy hiperintensa en T1 y en T2 sospechar de sangre subaguda. Lesiones muy hipointensas en T1 y brillantes en T2 sugieren necrosis o quistes. Bueno, todo eso tiene su aplicación, ¿no? Porque hay que ver los protones que está constituido. Esto es lo que decía, ¿no? Por ejemplo, le decía esto, por ejemplo, la médula ósea roja, T1 es hipointensa. Hipointensa, ¿por qué? Porque tiene poco tejido graso y más son células hematopoyéticas y otras células y quizás más agua, por eso es hipointenso en T1. Pero en T2 es un poco más hiperintensa. La grasa en T2 es hipointenso, pero como a veces le hacen secuencias spin echo en T2, entonces la grasa en vez de ser hipotensa se ve un poco más hiperintensa. ¿Por qué? Porque en la secuencia spin echo es más rápida las imágenes, pero cambia un poco la señal. La médula ósea amarilla genera la misma señal que la grasa subcutánea, claro, porque tiene bastante grasa, ¿no? Entonces, en T1 va a ser hiperintenso, ¿no? Y en T2, si no usan el spin echo, va a ser hipointenso. Esto es lo que está diciendo, ¿eh? Esto para que vean ustedes, siempre la cortical va a ser en lo diferente, tanto en la densidad protónica T2 y en el STIR T2, siempre va a ser la cortical hipointenso. ¿A qué se llama STIR? STIR más que nada es cuando se utiliza una secuencia donde se elimina la grasa. O sea, por ejemplo, miren acá, esto es T2, ¿no es cierto? T2. Y posiblemente es un T2 en el spin echo, por eso que el tejido celular subcutáneo es un poco hiperintenso. Pero aplicado al STIR, o sea, STIR donde se anula la grasa, en tal forma, mire, ya no es hiperintenso, sino la grasa es hipointenso, eso se llama STIR, ¿no? Y eso tiene su utilidad. ¿Por qué? Porque un ejemplo podría ser por ejemplo, si hay edema, ¿no? Hay edema acá. Entonces, una podría ser, por ejemplo, si hago una resonancia con contraste, ¿no? La contraste se vería un poco hiperintenso, pero ya teniendo la grasa que es hiperintensa no lo podría ver, se confundiría. Entonces lo que hago es eliminar la grasa y yo voy a ver entonces el contraste que se ha aplicado, en este caso el calorillo, ¿no? Entonces, tienen varias funciones. Vamos a ver acá. ¿Cómo pasó la otra clase? Acá está. Bien, jóvenes. Entonces, técnica de evaluación del sistema óseo y articular. Actualmente, ya hace más de 2 décadas, ya tenemos técnicas que son más rápidas y precisas. Por esta razón debemos estar preparados, tanto los radiólogos, traumatólogos, para sus indicaciones y las limitaciones. Las contraindicaciones hay que conocerlas bien, ¿no? Porque, por ejemplo, un paciente puede tener alergia
al iopamirón, o es un contraste iodado, cuando se hace hidrografía eclectorias o tomografía con contraste, hay que, ¿no? Después hay que evaluar eso. Después la existencia de marcapasos o clics. Marcapasos o clics en aneurismas cerebrales están contraindicados. Están contraindicados en la resonancia magnética, ¿no? Hablaremos de algunas técnicas, proyecciones en el estudio del aparato locomotor, ¿no? Tanto de articulaciones, columna y pelvis. Miren, ahorita ya radiología convencional estamos dejando de usar en la gran mayoría de los centros ya hace más de 15, 20 años. Estamos ahorita usando radiología digital. En la radiología digital no utilizamos placas radiográficas, no hacemos el procesamiento automático, ¿no?, de las películas, es distinto, pero en algunos centros todavía están utilizando radiología convencional. ¿Y en qué consiste? Se utilizan radiografías, acá se trata de buscar en el sistema locomotor las radiografías de grano fino. ¿Qué significa eso? Utilizar una radiografía especial, ¿no?, que nos dejen ver el contraste, o sea, sobre todo la zona trabecular esponjosa del hueso, y además definir bien la cortical. Se utilizan pantallas de esfuerzo. Son unas pantallas, ¿no?, que cuando entra la radiación dan una luz, y esa luz es la que forma la mayor parte de las radiografías, y el procesamiento va a ser automático en la radiografía convencional. Este procesamiento automático, más o menos en 90 segundos, una vez que uno pone la placa ya con la placa con la imagen latente, pone al procesador, en 90 segundos sale ya la imagen, ¿no? Como antes de eso teníamos el revelado manual, ¿no?, donde teníamos que prácticamente, para que la imagen sea visible en cámara oscura, tenía que pasar por revelador, encuadre, fijador. Todo ese proceso duraba un promedio de 5 minutos, y después hay que sacarle unos fondos que uno hacía o el medio ambiente, y toda la imagen recién salía aproximadamente más de media hora o 40 minutos. Bueno, entonces uno tiene que tratar de hacer, no hacer repeticiones innecesarias, o sea, los factores de exposición que uno tiene que aplicar, por ejemplo, el kilovoltaje, el MAS, la distancia foco-placa, deben estar lo más cercano al paciente, porque si no, podemos volver a repetir y la paciente se irradia más. Eso de radiografías con buen detalle que les dije, con grano fino, utilizando unas buenas pantallas, ¿no? Bien. Ahora, la radiografía convencional debería ser la técnica primerito que debe tomarse antes de irse, por ejemplo, a la tomografía, a la resonancia, ¿no? Porque la ubicación, la zona, la precisión diagnóstica en la placa simple ya ayuda bastante para que uno en la tomografía, la resonancia, tenga más importancia, ¿no? Actualmente estamos utilizando, como dije, la radiología digital. Pero cuando se nos valora el equipo digital, ahí tenemos listo la convencional con procesamiento automático, ¿no? Demora un poco más. Otra cosa, bueno, después digo eso. Esta es una radiografía convencional, ¿no?, donde podemos definir perfectamente todas las partes del hueso, las densidades. Es importante que ustedes sepan, pues, cada una de las partes. Es una anatomía radiológica para que puedan darle un diagnóstico. Cuando uno toma radiografías de hueso largo, por ejemplo, extremidades, fémur, huesos largos, mínimo deben ser 2 proyecciones en ángulo recto. O sea, el tubo en ángulo recto con respecto por decir, al fémur, ¿no? En las articulaciones, mínimo debe haber 3 proyecciones: frontal, oblicua y lateral. Es importante que los huesos largos se deba incluir una fractura, por decir, de tibia, ¿no es cierto? Debe incluirse tanto la articulación proximal y distal a la fractura,
¿Para qué? Para ver si hay una rotación o luxación, o sea, por la fuerza, ¿no? Por la contundencia del traumatismo puede haberse producido y uno solamente está viendo la fractura cuando hay otras cosas. Las radiografías, no utilizar placas chicas, es mejor utilizar, por ejemplo, una placa grande, tanto frontal como lateral, por ejemplo, en la columna, ¿no? Para ver escoliosis, cifosis. En pediatría es aconsejable radiologías comparativas. A veces no tiene uno mucha experiencia en ver radiografías, por ejemplo, entonces ve una placa de un niño, por decir, de la pierna, ¿no es cierto? Y ve una imagen del cartílago de crecimiento y más o menos pues, lo interpreta como si fuese una fractura. Entonces mejor es comparar ambas piernas y así no hacemos diagnósticos equívocos. Miren, esto es lo que decían antes, ¿no? Una doble fractura tibia y peronea. Entonces, ustedes se tienen acá y ya está la fractura, ¿no? Desplazada todo. Pero miren la orientación de esta, miren, parece en frontal la articulación, ¿no? Proximal. Y la distal está en lateral, ¿no? Entonces, por eso es preferible usar placas grandes y abarcar ambos en lo posible, ¿no? Sería placas grandes. El hombro siempre hacemos en rotación interna, primero en antero-posterior, ¿no? Después rotación interna, rotación externa. Hay que hacer una proyección en I de escápula y hay una proyección también que es la axilar, eso en hombro. La rotación externa del hombro, así es una rotación externa que le hacen así. Eso, más que nada, miren, cuando hay una luxación posterior renumeral, el paciente duele y no pueden hacer una rotación externa. Entonces ya eso nos está diciendo que hay una luxación posterior glenumeral, ¿no? La luxación glenumeral. La proyección en I de la escápula es para definir bien el espacio entre la superficie inferior del acrónio y la cabeza humeral. Acá lo voy a más o menos las imágenes como miren acá. Este, por ejemplo, es una proyección en I de escápula. Miren cómo se ve la escápula en forma de I. Y miren, esto es el acrónio. Miren, cómo este espacio es para ver este espacio. A veces es difícil ver ese espacio, entonces, miren cómo lo vemos. El borde inferior del acrónio y la cabeza del húmero. Cuando esto está reducido, se produce el pinzamiento del manguito rotador. Entonces para eso se pide una presión en I de escápula. La proyección axilar, miren, es más que nada para uno si tiene dudas acerca de cómo está la cavidad glenoidea, si es uniforme, si es simétrico, de repente tiene fractura en el reborde glenoideo, ¿no? Esa es la proyección axilar, axial o axilar de hombro. En codo, son sobre todo, como le dije, generalmente se hacen 3 incidencias en articulaciones, ¿no? Debe ser 3. La lateral debe estar en ángulo recto y una sospecha de fractura, entonces es útil la oblicua, útil en la fractura no desplazada de la cabeza de radio. De repente en esta incidencia no vamos a ver la fractura de la cabeza de radio, que es esto, no la vamos a ver, pero en la oblicua sí se va a poder ver, ¿no? Entonces, por eso siempre en la articulación son mínimo 3 proyecciones. En mano-muñeca es igual, antero-posterior, lateral y oblicua. Ahora, en muñeca, en mano, sobre todo en mano, las oblicuas se definen bien para ver el hueso escapoides. Cadera y pelvis, una antero-posterior, mejor lo vemos en imágenes. Miren, por ejemplo, en esta incidencia frontal de mano y oblicua de mano, no estamos viendo bien este hueso que es el escafoides, pero en esta debe ser un poco en esta, acá más bien se borra, ¿no? En frontal se ve mejor escafoides, pero en esta incidencia que es frontal, en la oblicua debería verse mejor el escafoides, miren, es el escafoides. Es el semilunar, ya como le dije antes, la diferente parte del hueso, ¿no?
Entonces la oblicuo ayuda bastante de mano para ver escafoides. Eso es ver, esa fractura es importante, porque viene una fractura acá, se puede producir una necrosis de la parte proximal, no, la parte distal es. En pelvis, cadera, una frontal, comparativo para operaciones coxofemorales, ustedes lo comparan y lo ven donde haya simetría, bueno. Otra incidencia oblicua, derecha en este caso, donde podemos ver la articulación perfectamente muy bien, y el agujero obturador del lado opuesto también, ¿no? Son las radiografías de pie en frontal. Pie siempre frontal, oblicua y lateral. El tobillo igual, ¿no? Frontal, lateral. Y acá es bueno adicionar, porque en estas incidencias de repente se nos va una fractura del calcáneo, ¿no? Entonces hacemos complementar con un axial de calcáneo. Ahí podemos detectar fracturas de repente, o fisuras, fracturas del calcáneo. En rodilla, como están viendo ustedes acá, la rótula, miren, son lateral o frontal, la tangencial, ¿no? De tangencial para ver el espacio femorobotuliano, este espacio, ¿no? Nos ayuda bastante para ese espacio, la tangencial. También hay unas incidencias especiales para el canal intercondilio, el canal intercondilio. Columna cervical. Miren, en la columna cervical utilizamos siempre frontal, lateral, y si uno lateral y oblicuas. ¿Oblicuas para qué? Para ver, en este caso, miren, oblicuas para ver los agujeros de confusión, miren. En columna cervical se ve en oblicuo los agujeros de confusión. Tienen que estar a ambos lados, en este caso es el derecho, y después tienen que hacer el izquierdo, son por donde salen los nervios, los nervios, ¿no? Los nervios, por ahí salen. Y por eso, a ver si está disminuido, si hay aplastamiento de la raíz nerviosa que está saliendo. A veces hay paresia de brazos, entonces es necesidad tomar los oblicuos. Y también una en boca frontal, en boca abierta. En boca abierta, miren cómo nos vemos muy bien la articulación aclanto-axoidea. Esto es el opuestos odontoides. Acá tenemos el axis, la C2 axis, y miren el espacio articular, vemos el opuestos odontoides. A veces acá hay fuertes dolores de cuello, entonces hay que ver cómo están estas articulaciones. Y perfectamente vemos el lateral, todos los cuerpos laterales de C1 a C7. Acuérdense que en frontal no lo van a ver todos los cuerpos, que generalmente van a ver de C4 nada más hasta C7, ¿no? ¿Por qué? Porque acá hay una exposición del mentón. En columna, miren, tanto en columna dorsal como lumbar, para ver agujero de confusión, suficiente con una lateral. Miren, acá tenemos la columna lumbar, y miren cómo se ven perfectamente los agujeros de confusión. Solamente lateral, ya, dorsal, la columna dorsal y lumbar, para ver agujeros de confusión. Y van a ver cada una de las partes, miren acá, todas estas cositas que están viendo como ojos son los pedículos, que también como lágrimas son las apófisis espinosas, ¿no? Y estas apófisis espinosas, la comunicación que está con estas son las láminas, ¿no? Los espacios intervertebrales son radiolúcidos, los discos no se ven, son radiolúcidos, ¿no? También a veces se sospecha de fractura de la pars interarticular. ¿Qué es la pars interarticular? Acá de otra manera le dije antes esa imagen, ¿se acuerdan que le dije? Entonces miren, esta zona
el istmo. Cuando en esta zona del istmo hay una fractura, se dice la fractura de la pars interarticular. Inclusive se ha dio este esquema y una incidencia donde le dicen el perrito escocés, ¿no? Donde podemos ver el 7, que es el istmo, donde cuando aparece el collar radiolúcido significa que hay una fractura de la pars articular. Entonces, acá hay un dibujito que he hecho donde se ve el esquema del perrito escocés, y miren, acá tiene como una especie de collarcito, ¿no? Este es el películo, y este de acá, la box espinosa. Esta zona, la lámina, y este es el istmo. Eso se llama fractura de la pars interarticular, o también le dicen espondilolisis. Para ver las articulaciones sacroiliacas, bueno, una frontal ya uno ve cierta irregularidad, ¿no? De repente las articulaciones sacroiliacas, entonces una posición de Ferguson nos va a ver con mucho más detalle las articulaciones sacroiliacas. Eso es lo que le hablaba antes de la radiología digital, ¿no? ¿Cómo es? No, muy brevemente, la idea es que la señal analógica tienen que ser, que se obtienen ya sea de los rayos X, la tomografía, resonancia ultrasonido, todas esas imágenes, señal analógica, lo llevan a una señal digital. Esta señal digital es la que uno puede manipularla, archivarla, magnificarla, ¿no? Entonces las puede a través de un monitor de computadora pasar de un servicio a otro servicio, o por internet ustedes lo pueden enviar a otro lugar, ¿no? Esa es la radiología digital. Y actualmente, bueno, ya se está usando, si hay confianza en las imágenes digitales, porque anteriormente no era tan aceptado. Más bonita, mejor se veía la fase, el tejido esponjoso trabecular, se veía mejor con las convencionales, pero ahora ya no, han mejorado los monitores, tienen un buen contraste, ¿no? Y ya se puede ver bien las zonas esponjosa, trabecular, y ya se acepta ya para el aparato locomotor. La tomografía computarizada también es una técnica importante porque, miren, en el aparato locomotor uno puede reproducir la superficie en 3 dimensiones, y de tal forma que uno lo puede ver con diferentes ángulos, esas ¿no? reproducciones de superficie, ¿no? Uno lo puede ver en diferentes ángulos, y eso es muy importante para ortopedia y traumatología. ¿Para qué? Para las operaciones, ¿no? Para ver cómo está la lesión o cómo va a reducir la fractura o van a operar. Con la tomografía helicoidal, estas son obtención en volumen, ¿no? Unidades de volumen que son los voxels. Entonces son muy rápida la exploración, y las reconstrucciones nos pueden dar múltiples planos, una vez que se hace la reconstrucción tridimensional, las cortes múltiples pueden ser sagitales, coronales, ¿no? Entonces, por eso se usa bastante en el aparato locomotor estas reconstrucciones. Útil, o sea, como le dije, en traumatismos óseos, para determinar el número de localización de los fragmentos óseos y fractura de la superficie articular. A veces en una radiología convencional no puedo ver bien una fractura de platino tibial, por eso utilizamos tomografía. A veces tampoco no se ven los fragmentos óseos dentro de la articulación, con esto lo definimos. Se utiliza bastante en las fracturas complejas de pelvis, hombro, columna, también en huesos del carpo, tarso. Hay, por ejemplo, fracturas que no han consolidado, pasados los 3 meses no consolida la fractura. En una radiología convencional no lo vemos, pero tomo para ver dónde está la zona que no está consolidando, no ha soldado. Igual también son complicaciones de fractura, la pseudoartrosis, ¿no? Las pseudoartrosis son, esa zona de fractura se convierte como una articulación. A veces no se puede ver el trazo de hueso en una placa simple, entonces la tomo, lo define muy bien. En ortopedia,
displasia de cadera. Tumores, muy bien, en el tumor, por ejemplo, en el estomastoide, para detectar el nicho central, que es más radiolúcido, menos densidad, y además en esa zona central puede haber un pequeño fragmento óseo o calcificación, ¿no? Para hacer el diagnóstico de osteomastoide. Presencia de sepechos óseos en osteomielitis crónica. Miren, a pesar de que la prótesis tiene artefactos, produce artefactos, de todas maneras se tiene tomografía para los controles de la prótesis o las complicaciones de la prótesis, ¿no? A pesar de que da artefactos. Esto para que ustedes vean, miren una imagen tomográfica, cómo se puede ver muy bien el escafoides y la fractura. El osteomastoide, mire, en radiología convencional solamente el engrosamiento de la cortical, pero en tomo ya podemos ver muy bien, miren acá el engrosamiento de la cortical y este es el nido, como se dice, ¿no? Radiolúcido. Inclusive podemos ver una pequeña de repente calcificación ahí, en esta zona, ¿no? Este es el osteomastoide. Con esto ya pues hace un diagnóstico específico, ¿no? Acá igual miren la fractura radiología convencional y utilizando tomografía podemos ver cómo se expresan los fragmentos, ¿no? Esta misma fractura. Tomografía del hombro igual, la radiografía, acá está la radiografía, ¿no? Del hombro, pero acá tiene la reconstrucción tridimensional, ¿no? Multiplanar y en 3D, ¿no? Y pueden ver cómo se desplaza la fractura, se proyecta, ¿no? Y este es un corte coronal, me parece, el hombro de esta misma fractura. Y acá no se define adecuadamente, pues, ¿no? Igual acá han utilizado ventana para hueso, para ver bien el hueso, y acá con un filtro para partes blandas, para ver, delimitar mejor las partes blandas, ¿no? Para ver si hay hematomas, ¿no? Aunque acá tiene que complementar con resonancia magnética, ¿no? Para ver ligamentos, tendones, parte blanda, ¿no? Igual la cadera, tridimensional, la diferente, un trazo de fractura, la convencional. Acá, miren, cortaxial de la zona de la cadera, ¿no? Puede decirse, y miren que se ve la fractura en la rama posterior del acetábulo. Solamente la radiografía convencional, no sé, de repente no se ve. Bueno, esto ya lo hemos hablado de hipointenso. Solamente decirle que la resonancia depende, lo hiper o hipointenso, de factores extrínsecos e intrínsecos. Extrínsecos las puede manipular el operador por medio de las secuencias de pulso que utilice, ¿no? Y en cambio del tipo de la máquina que se está utilizando. En cambio los intrínsecos dependen del mismo paciente, es así, no la podemos modificar, no la puede modificar el radiólogo, y depende del mismo paciente, y son la densidad protónica, el T1, T2, flujo y difusión. Ahora, de esto se hacen muchas combinaciones, ¿no? Y se obtienen múltiples imágenes, ¿no? Y de diferentes tipos, y hay que solamente elegir las mejores y mínimo en 3 planos. Bueno, esto solamente para decir que el T1 spin echo más es para dar el detalle anatómico en T1. En cambio en T2 o spin echo más es en plano transversal, y valora mejor si hay tumor, masas, patología. Esto, como decía, las secuencias de expresión grasa en el aparato locomotor. Bueno, ustedes saben que no hay radiación ionizante, puedes obtener múltiples imágenes, múltiples planos, ¿no? Ahora, la resolución de contraste es superior a cualquier técnica por imágenes, pero de partes blandas, vaso, para diferenciar cicatriz de un vaso, o de repente infarto de una cicatriz, ¿no? Indicaciones. Las indicaciones más que nada es en partes blandas, o sea, articulaciones, partes blandas y médula ósea del aparato locomotor.
En hombro se utiliza bastante, sobre todo para ver lesiones del manguito rotador y del tendón del bíceps. Hombro doloroso, osteoneurosis de la cabeza, ¿no? Humeral, neuropatías comprensivas y lesiones inflamatorias. Miren, acá tenemos una imagen de resonancia magnética donde un poquito de anatomía. Miren, este es el tendón del supraespinoso. Habíamos dicho que toda calcificación en cualquier, tanto en T1 como T2, en otras secuencias, la calcificación se va a ver bien hipointenso. Entonces, ¿qué significa? Que hasta acá está normal el supraespinoso y esta zona tiene calcificado, ¿no? El tendón, y este es el deltoides, ¿no? Otra imagen para que ustedes comparen. Miren cómo en los rayos X vemos la calcificación del tendón supraespinoso, y utilizando resonancia tanto en T1 T2, miren, siempre tanto en T1 y T2 las calcificaciones siempre van a ser bien hipointenso. Acá es la calcificación del supraespinoso. Igual esta es una resonancia secuencia en T2, ya esta imagen ustedes lo han visto, y entonces acá tenemos ¿no? Habíamos dicho la grasa de la medular amarilla o tejido esponjoso amarillo, que es un poco hiperintenso. Acá hay más grasa. En mano, muñeca, codo, siempre se pide para ver lesiones de ligamentos y tendones. Tumores de partes blandas, después también hay ganglioma, esos gangliomas o quistes sinoviales, todo eso son todo lo que son superficiales tumores. También miren, lesiones postraumáticas del semilunar, del escafoides, también se pueden detectar, ¿no? ¿Por qué? Porque estos producen, cuando hay lesiones del semilunar del escafoides, puede haber una osteonecrosis del fragmento proximal. En cadera, osteonecrosis de la cabeza del fémur, fractura no visualizada a los rayos X, también hay que tomar, ¿no? Y de etiología, dolor de etiología poco clara, edema de la médula ósea, ¿no? Y así. En la columna, más que nada, hernia del disco, lesiones postraumáticas y tumorales de la columna, del conducto raquídeo y zonas paravertebrales. La resonancia magnética puede decretar las fracturas y contusiones óseas no visibles a la radiografía convencional. De todas maneras, en cuanto a huesos, siempre está adelante la tomografía computarizada. Resonancia más es para sistema nervioso, parte blandas, articulaciones, ¿no? Esto es una anatomía nada más en T1 y T2, ¿no? Para que vean cómo acá el líquido cefalorraquídeo en T1 se va hipointenso, y miren en T2 el líquido hiperintenso, ¿no? Y acá miren la grasa en T1 se ve hiperintenso, y en T2 debe verse hipointenso. Lo que sucede acá, utilizar secuencia Spinetto, en T2, eso hace que sea mucho más rápido las imágenes, pero ya te va a dar una imagen más hiperintenso en vez de hipointenso. En la ecografía tenemos que decir que es más que nada para estudios de partes blandas y del sistema, parte blanda del sistema locomotor, superficial y localizado. Esto tiene que es una técnica dependiente del operador. Eso es así, y tiene que ser un buen médico radiólogo que sepa ver partes blandas, si no se le dan muchos detalles, ¿no? ¿Por qué se le dan muchos detalles? Porque siendo una imagen no muestra mayor, o sea, no muestra el detalle anatómico como la resonancia, la tomografía computarizada. Puede ser que el operador sea muy bueno, bien capacitado, para que pueda también hacer ciertas conclusiones. Estudio dinámico de algunos tendones y cadera. Tendones más que nada de hombro, y cadera en niños también utilizamos, es dinámico porque utilizamos moviendo el hombro para ver los tendones del manguito rotador. En cadera de niños también igual, moviendo la cadera, hacemos las ecografías para ver cómo está el acetábulo. En hombro, las ecografías piden bastante, y
bueno, lo que más podemos ver es la rotura del manguito rotador, que son los tendones del supraespinoso, el infraespinoso, el redondo mayor, son esos tendoncitos del manguito rotador, el suescapular, también el escapular también, el tendón escapular, ¿no? Pequeñas colecciones sobre todo sinoviales, ¿no? Para bursitis de hombro. Este es un ejemplo, miren, es una ecografía donde debemos ver esto que están viendo acá. Este redondeadito es la cortical, es hiperrefringente, y acá arriba tenemos el deltoides, que es más hipoicogénico, ¿no es cierto? Y esta es la piel, el tejido celular subcutáneo, y entre el deltoides y el hueso, la cortical pesita, se ve acá el supraespinoso. Este es el supraespinoso. Y este supraespinoso están viendo las calcificaciones, ¿no? Eso se ve en ecografía. Acá tenemos, por ejemplo, un tendón de tipo 1. ¿Qué significa? Miren, este es el patrón fibrilar de un tendón. Así fibrillas ecogénicas de colágeno. Están rodeados por una envoltura ecogénica. Ese es el paratendón. Esto seguramente que es, bueno, parece que pues, los músculos están separados por unas estructuras. Este es el tendón tipo 2. Bien, acá miren el patrón fibrilar del tendón. Esto más que nada dice cápsulas, o sea, algunas tienen una cápsula sinovial, y se la reconoce ¿por qué? Porque tiene un líquido laminar, bien delgadita de líquido en la sinovia, ¿no? Y por eso se le reconoce, pues se llama tendón tipo 2, porque tiene la cápsula sinovial. La otra tenía una envoltura, el paratendón, que era hiperrefringente. El músculo, miren, el músculo se ve la piel, tejido celular subcutáneo, y es la aponeurosis, ¿no? La aponeurosis se ve una línea ecogénica, miren acá, y acá también, o sea, esas separan grupos musculares, las aponeurosis anterior, como en este caso la posterior. Ahora, el músculo es la más negrita, es hipoecogénico, y estas que ven son más ecogénicas, blanquitas, son los septos fibroliposos, que son hiperrefringentes, ¿no? O sea, se ve blanco, ¿no? Eso se llama los septos, así se ve el músculo. Ahorita terminamos ya, para no asegurar. Esto para ver la anatomía de piel y tejido celular subcutáneo, miren, esto es la piel, tejido celular subcutáneo, acá hay una trabécula, todo este es el tejido celular subcutáneo, la trabécula, en la grasa se ve un hipoecogénico, miren, la grasa. Acá la piel con la epidermis y la dermis, ¿no? Y acá tenemos un tendón con su patrón fibrilar, acá una línea ecogénica hiperrefringente, que es la cortical, o sea, así se ve en ecografía la cortical. El cartílago articular en ecografía, miren, esto de acá, ya no sale, se acabó. Bueno, el cartílago se ve, bueno, esta es la cortical, ¿no es cierto? Encima de la cortical está el cartílago, se ve, así se ve, hipoecogénico, bien hipoecogénico. No es anecogénico, es hipoecogénico, o sea, así se ve. En cambio, en resonancia, ustedes lo han visto, ¿no? Se ve más de densidad, ¿cómo se llama? Intermedia, ¿no? Entre el hipo y hiperintenso. Acá no, acá es hipoecogénico, es bien delgadita. Y todo este es otro músculo, ¿no? El tejido celular subcutáneo piel. La ecografía, ustedes ya saben, todo, codo, mano, muñeca, rodilla, lesiones musculares, todo superficies, ¿no? Para ver, por ejemplo, el músculo, podemos ver hematomas, desgarros, roturas parciales de los grupos musculares. Hay que buscar tumores, ¿no? Afección, tendinitis, ¿no? Si hay líquido, no hay líquido en las bursas, pueden existir en el codo, en el tobillo también hay bursas, en la rodilla también hay bursas, ¿no? Acá en rodilla piden bastante para ver derrames sinoviales. Derrames sinoviales, o sea, líquido en las bolsas sinoviales de la rodilla.
Y también en la parte posterior de la rodilla hay un quiste, el quiste de Baker. También cuando una veces tiene un dolor en la parte posterior de la rodilla y como una especie de una masita, estamos pensando en quistes de Baker, ¿no? Y entonces, más para lesiones de tendones, ligamentos, todo lo que es superficial, abscesos. Esto para que vean cómo se ve una tenosinovitis, nada más el tendón no se ve tan uniforme, el patrón fibrilar no se ve tan claro, más bien están separados, engrosados. Y miren, y alrededor del patrón fibrilar está rodeado de unas imágenes anecogénicas y con ecos internos. Miren, hay como si fuese, esos ecos internos significa que hay un proceso inflamatorio, no es completamente líquido, ¿no? Entonces, eso es la membrana sinovial, la colección líquida y todo eso, ¿no? Así se presenta la tenosinovitis. El tobillo generalmente pide bastante para lesiones del tendón de Aquiles, ¿no? Este es un ejemplo de una contusión muscular. Miren, este es el músculo, pero acá está interrumpido por una imagen hipoecogénica o anecogénica, ¿no? Donde hay interrupción de las fibras, hay un hematoma y hay una ruptura de las fibras musculares. Esto debe ser la saponeurosis, que está separando de otros grupos musculares. Medicina nuclear, hablar brevemente nada más, ahora ya son mucho más modernos y están computarizados. Si antes en gamografía sacaríamos solamente unas imágenes, ahora ya tenemos los specs donde salen múltiples imágenes, pero en múltiples planos. ¿Por qué? Porque ya se crea un sistema de detectores, ¿no es cierto? Entonces que la radiación que se da, o sea, son radiofármacos que ponen en la sangre al paciente. Entonces esa radiación de la lesión comienza a salir, ¿no es cierto?, a través del cuerpo, y eso lo capta las gamma cámaras. Se basa, ¿no?, en la afinidad de los radiofármacos por zonas de aumento del metabolismo de mineral de calcio. Cualquier lesión del esqueleto produce áreas calientes, ¿no? Pero tiene una gran sensibilidad, pero detecta mínimas alteraciones, pero el problema es que le falta la especificidad. Puede captar, por ejemplo, lesiones mínimas, lo que todavía no se ve inclusive por rayos X ni por tomografía, lo ve muchas veces más antes, lo puede ver con vecinos. Lo que pasa es que le falta más especificidad, solamente es su gran sensibilidad. También miren que la gamografía está indicado también el nido de osteoesteroide, la espondilisis que le dije, ¿no?, captura del pares interarticulares, buscar pseudoartrosis. Los radiofármacos más utilizados en el aparato locomotor son el tecnesio 99 con complejos orgánicos difosfonados, ¿no? Estos que son inyectados por vía intravenosa. Estas viajan muy rápidamente, como tiene fosfatos orgánicos difosfonados con tecnesio, entonces van directamente a la zona donde está la lesión ósea, ¿no? Puede detectar fracturas ocultas, fracturas por sobrecarga. Esas fracturas por sobrecarga son aquellas que cuando uno, por ejemplo, alza mucho peso, o los bailarines, un esfuerzo excesivo de un futbolista, pueden hacer fracturas de sobrecarga, fracturas que no se pueden ver por radiología convencional. Lesiones benignas, malignas, artritis, osteomielitis, necrosis avascular. Lo bueno que se obtiene en imágenes de todo el cuerpo, ¿no? Por eso le dije, cuando había una lesión en hueso que sospechaba de malignidad, mejor efecto primero, antes que tomografía de resonancia, hacer la gamografía para ver si en otras zonas hay zonas de metástasis, ¿no? Ahora la gamografía pues en 3 fases, ¿no? Se indican tanto en lesiones inflamatorias
e infecciosas. Bueno, también se puede estudiar en la triomielitis aguda, sobre todo la triomielitis se utiliza marcando leucocitos con indium 111, entonces sobre todo en la triomielitis aguda. También la mamografía con citrato de galio 67 es más sensible para las infecciones crónicas. O sea, la triomielitis, bueno, esto más para problemas más agudos, son subagudos, pero no tanta sensibilidad para las infecciones crónicas. Entonces, para crónica utilizan el citrato de galio 67. Acá ustedes, la mamografía normal, solamente hay que ver fácil seguramente, porque mire, solamente ven la simetría nada más, ¿no? La simetría, una distribución uniforme, y donde captan más es en las articulaciones y en las vértebras, ¿no? Y después, y también en el hueso claviculado, ¿no? El hueso claviculado, donde está en la parte del hueso esponjoso, clavicular, ¿no? Y se eliminan por la vejiga y silueta blanca. Entonces, hay que ver la simetría y la distribución uniforme. En eso se basa. Acá tenemos un equipo de gamma cámara, ¿no? El SPEC, que es la mamografía, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? A ver. Sí, dígame. ¿Qué dijo? Me escuché. ¿Qué cosa que hay que leer las fijas? Mira, he tratado de hacer preguntas en base a las diapositivas. Con esto ya no le puedo decir, ¿verdad? Y algunas cosas que he hablado, pero ya están acá, ya seguramente se recordarán. ¿Ya?